Hola amigos, bienvenidos al panorama de Forex para la semana del 9 al 13 de diciembre, segunda semana de diciembre. Vamos a comenzar entonces como siempre con el par euro-dólar en el marco temporal semanal. Lo que vemos, bueno, como venimos desde hace bastante tiempo, desde junio, con una tendencia alcista, moviéndose en el nivel semanal que ha tenido un retroceso sobre esta zona aquí del EMA 200, como lo hemos visto anteriormente. Vamos a pasar al nivel diario, en el que vemos que también la tendencia es hacia arriba. Esto nos marca que futuras tendencias, futuras entradas, para que no sean agresivas, tienen que ser de compra hacia arriba. Y vamos a pasar entonces directamente al nivel de 4 horas, que es el que normalmente analizamos estos días. Lo que vemos, bueno, es lo siguiente. El precio se ha venido moviendo hacia arriba desde bastante tiempo, acompañando entonces a la tendencia semanal y diaria. Y en las últimas semanas ha habido un retroceso interesante sobre la línea blanca esta del EMA 200. Y luego un par de 1, 2, 3 que se han dado sobre esta línea. Entonces, en principio teníamos una entrada que la estoy marcando aquí, que sucedió hace ya un par de semanas. Y luego tuvimos una serie de velas bastante extrañas aquí, con muchas sombras y muy poco cuerpo. Esta que estoy marcando ahora corresponde a la de este viernes sobre el non-farm payroll, que es el primer viernes de cada mes en el que se genera muchísima volatilidad. Vamos a ver cómo sucedió esto entonces, un poco como excepción hoy en el nivel de 5 minutos, porque en el curso en vivo estudiamos cómo negociar este primer viernes de noticias en el nivel de 5 minutos. Y como vemos aquí, estas fueron las velas que sucedieron hoy con muchísima volatilidad. Ah, perdón, son estas de aquí. Esta fue la vela de hoy exactamente, que corresponde a non-farm payroll. Y bueno, dentro de este nivel de muchísima volatilidad, lo que vemos entonces es que ha habido una vela con muy poco cuerpo y mucha sombra. En principio lo que vemos entonces es que el precio se sigue moviendo hacia arriba en el nivel de 4 horas, ¿sí? Vamos a marcar una nueva línea de tendencia aquí, con retrocesos muy poco marcados por una vela que yo no lo tendría en cuenta. O sea que para la semana que viene, ¿qué es lo que vemos? Bueno, esta línea de resistencia aquí que está haciendo tope, ¿sí? Y esperamos entonces a que el precio, si se sigue moviendo hacia arriba en concordancia con el nivel diario y el nivel semanal, rompa esta línea de resistencia y haga un retroceso, con lo que nos daría una entrada interesante aquí con un 1, 2, 3. Si bien el precio se viene moviendo ya hace bastante tiempo hacia arriba, yo creo que todavía tiene bastante fuerza como para tener una entrada. Vamos a ver cómo se mueve entonces durante la semana que viene. Otra posibilidad sería que el precio rebote aquí en esta zona de resistencia, lo cual marcaría entonces un principio de cambio de tendencia hacia abajo. Esto nos daría entrada a una posible transacción más agresiva. ¿Por qué? Porque lo que vemos aquí es que tenemos mucho soporte en esta zona, marcado por la línea de tendencia diaria, que está aquí, tanto como la línea del EMA 200. Toda esta zona es una zona de mucho soporte. En el caso de que el precio decidiera rebotar, bueno, tendríamos unos 130 pips para aquellos que les gusta hacer bounce trading o trading de rebote. Pero en principio si en el caso de que el precio rebote, lo dejaría fuera de nuestra observación. Esperamos entonces que el precio tal vez rebote hacia arriba, se mueva hacia arriba, más allá de esta línea de soporte, de resistencia, perdón, y con un 1, 2, 3 formándose en este nivel. Ya veremos durante la semana cómo se mueve esto. Veríamos cuál sería nuestro próximo target. Ok, tenemos una posible línea de rebote a unos 300 pips, lo cual nos daría entonces mucho margen de negociación. Vamos a ver de dónde viene esta línea, esta futura línea, que sería esta de aquí, en el 1.40. Ok, viene desde mayo del 2011, en el que tenemos un montón de velas que no han podido atravesar esta línea. O sea que esta sería una línea de resistencia muy fuerte. La vamos a marcar con un poquito más de fuerza, así, para que nos quede clavada. Para
saber que en una etapa anterior tuvimos toda esta zona de resistencia tan marcada aquí. Pero por supuesto, en el caso de que nuestro precio nos dé una entrada en este nivel, para llegar a ese nivel de resistencia tenemos más de 800, casi 900 pips, o sea que nos daría un margen de súper sobra para negociar. Vamos a ver entonces qué sucede con este par, si rompe esta línea, esperamos un 1, 2, 3. Seguimos con el cable, el libra dólar. La libra dólar, tal como los pares yens, lo vamos a ver ahora en poco tiempo, en unos minutos, ha empezado a retroceder, ¿sí? Vamos a hacer un análisis de arriba hacia abajo. Si bien, por supuesto, el nivel semanal se sigue moviendo con una tendencia hacia arriba, como vemos con estas velas tan marcadas aquí, ha llegado a un tope marcado por el EMA 600 en el nivel semanal, y esto se nota en los niveles temporales más bajos. Como podemos ver, el precio ha rebotado, ha empezado a hacer un movimiento hacia abajo que, si bien en el nivel diario todavía no se marca como un cambio de tendencia, porque no hemos tenido un mínimo inferior y un máximo inferior, simplemente un par de velas hacia abajo, en el nivel de 4 horas claramente se ve que hemos tenido mínimos inferiores que ya han tocado 3 veces y máximos inferiores que también han tocado 3 o 4 veces, marcando entonces una clara tendencia hacia abajo y un canal, ¿sí? Vemos aquí un canal paralelo que nos indica claramente que el precio ha cambiado de dirección. Lo que no ha sucedido aún es el cruce del EMA 12 sobre el 36, que lo estamos esperando. Yo creo que para la semana que viene este va a ser un par fantástico para tenerlo en observación. ¿Qué es lo que esperamos entonces? Que el precio se mueva hacia abajo de este modo, ¿sí? Y que cruce la línea del EMA 2, el 36, lo cual nos marca un cambio de tendencia ya definitivo, a la vez que el precio cruce esta línea de tendencia diaria que nos está funcionando como soporte. Ahora vemos que el precio no ha podido superar esto, y una vez que esto suceda esperaríamos un retroceso en este nivel. En el caso de que esto suceda tendríamos que estar entonces preparados para una entrada bajista que nos da un margen bastante interesante. Yo diría con este nivel de soporte que estaría acá marcado por esta línea de resistencia y la línea de tendencia que viene del nivel temporal semanal de unos casi 200 pips. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que el precio rebote aquí, retroceda, atraviese toda esta zona del canal, ¿sí? Lo voy a alargar un poquito más para que quede un poquito más claro. Y un retroceso entonces probablemente marcado por esta línea de soporte aquí, que nos daría una entrada interesante entonces para movernos hacia abajo. En caso de que el precio rompa hacia arriba, bueno, lo de siempre, esto sería muy beneficioso para nosotros porque la tendencia sigue siendo alcista en el nivel diario y en el nivel semanal. Buscaríamos entonces un retroceso en esta zona, sabiendo que el precio ya está bastante agotado, está prácticamente desde el 13, a ver, sí, 13 de noviembre, subiendo con más de 80 velas. Ha habido entonces un intento aquí de retroceso, pero en el caso de que quiera seguir moviéndose hacia arriba, nos iríamos con un poco de cautela porque el precio ya está un poco cansado de moverse hacia arriba, está perdiendo fuerza, y a la vez nos encontramos con este tope aquí tan claro, en el que se ha hecho un doble top, un doble toque en la parte superior del precio aquí, ¿sí? Como lo vemos, un segundito, que no me deja arrastrarlo ahí, como lo vemos en este toque de aquí, que luego dio un segundo toque. Esto suele ser una predicción de cambio, y es lo que ha sucedido hasta ahora. Yo creo que el precio va a tener ganas de moverse hacia abajo, pero nosotros no adivinamos, como siempre lo decimos, sino que lo que hacemos es observar el precio y seguirlo. Entonces, una vez más, en el caso de que haya un retroceso por aquí, tendríamos una posible entrada que yo la dejaría un poco más marcada para esta zona cuando atraviese la zona de soporte aquí. En el curso lo veremos entonces más claramente. En el caso de que se rompa hacia arriba, bueno, tengamos en cuenta que tenemos aquí esta zona de resistencia tan marcada con un doble toque hacia arriba. Yo creo que esperamos entonces a ver qué pasa, con preferencia de un cambio de tendencia, porque tenemos este canal que nos está marcando claramente un cambio de tendencia. A esperar entonces a ver si el EMA 12 cruza hacia abajo, y como suele hacerse luego de que se ha generado, aquí lo vemos, un tope, un swing alto que prácticamente no se viene rompiendo
en esta zona. Hay que achicar aún más para poder ver desde agosto del 2011, ¿sí? Desde agosto del 2011 que el precio no alcanza este nivel, y vemos que en estas fechas esta zona se marcó como la de precio más alto. O sea que en el caso de que el precio siga retrocediendo y nos dé esta entrada aquí, podemos esperar mucha volatilidad hacia abajo y tal vez una de estas entradas que nos gusta a nosotros con una relación de riesgo-recompensa de muchos pips. Lo ponemos entonces en el cable, el libra dólar, en nuestra lista de observación, a ver qué pasa durante la semana. Y pasamos ahora a los pares yen. Les voy a mostrar entonces una panorámica rápida de este es el libra yen, este es el dólar yen y este es el euro yen. Como podemos ver, parecen iguales, ¿sí? ¿Qué ha sucedido? Vamos a empezar entonces a hacer el análisis de arriba hacia abajo. En el nivel temporal semanal, el precio sigue moviéndose hacia arriba, atravesando apenas entonces esta zona del EMA 600. En el nivel diario también se sigue moviendo hacia arriba con mucha volatilidad, con un retroceso que pareciera que está rebotando en la zona del EMA 12 esta. El precio está subiendo después de toda esta semana. Y no hemos visto una vela verde que nos indique que el precio se sigue moviendo hacia arriba, pero tampoco tenemos entonces un posible cambio de tendencia en esta zona. Sin embargo, en el nivel de H4 de 4 horas, el precio sí ha retrocedido, marcándonos un principio no muy fuerte, porque se trata de una vela sola verde aquí y otra aquí, de cambio. Todavía no sabemos si realmente esto que está aquí, que es estas 5 velas verdes, nos van a marcar algo en esta, perdón un segundito, en esta guisa, ¿sí? O sea, un máximo inferior, lo cual nos indicaría que el precio está queriendo cambiar. El EMA 12 parece que en principio quiso bajar, pero está moviéndose hacia arriba de nuevo, no ha realizado un cruce hacia abajo sobre el EMA 36, que es esta línea roja. Nos toca esperar un poquito. Yo creo que es posible que haya un cambio de tendencia, teniendo en cuenta lo que vimos en la libra dólar anteriormente, que ya se anticipó un poquito haciendo un canal hacia abajo. Es probable que el libra yen nos marque esto mismo. Hay que esperar. Si el precio decide retroceder aquí, estaríamos en una posible interesante entrada una vez que el precio cruce esta línea diaria, ¿sí? Con un 1, 2, 3 aquí, hacia abajo. Como antes, si el precio decide moverse hacia abajo, tenemos una posible entrada con mucha volatilidad, de aquellas que vienen con mucha fuerza. En caso de que el precio decida seguir subiendo, bueno, vamos a tener que hacer un análisis un poco más cuidadoso, porque el precio, como vemos, se viene moviendo desde noviembre hacia arriba ininterrumpidamente, perdiendo fuerza. A esperar entonces a ver lo que sucede. La síntesis es entonces ver si esto en realidad es un 1, 2, 3 hacia abajo o no. ¿Sí? Si es un 1, 2, 3, ¿qué tiene que suceder? Una vela roja que rompa esta zona, esta línea claramente, y una segunda vela que nos daría entonces ya una pauta clarísima de que el precio se está moviendo hacia abajo, y yo diría de esperar un segundo, 1, 2, 3, porque tenemos esta línea aquí que nos marcaría un soporte. Esa es una opción. La otra opción es que el precio siga moviéndose hacia arriba, para lo cual yo diría de estar un poco más cautelosos porque el precio está perdiendo fuerza, pero podríamos tener una entrada con una posición un poco más corta, con un 1, 2, 3 hacia arriba, y ahora mismo estoy viendo que no tenemos, porque el precio está tan alto, un segundito, sí, no tenemos, en el caso de tener una entrada alcista, lo interesante aquí es que la próxima zona de soporte, mejor dicho de resistencia, sería esta zona acá que viene desde el año 2003 y que nos daría una posibilidad de más de 2000, 2100 pips. O sea que no está tan mal esto de aquí. ¿Sí? En el caso de romper hacia arriba y que el precio se siga rompiendo hacia arriba, tenemos muchísimo margen hacia arriba para movernos, porque no tenemos ningún tope desde el año 2003. En caso de que el precio rompa hacia abajo, como lo vimos anteriormente, puede indicar un cambio de tendencia hacia abajo, con una zona entonces por aquí, por esta zona, en la que podría haber un rebote. Yo creo que ambos cambios van a ser interesantes. A esperar entonces a ver qué sucede durante la semana.
Seguimos entonces con el dólar yen, que nos está marcando prácticamente lo mismo. Un principio de cambio de tendencia que parece ser, como vemos aquí que ha sucedido con esta línea de EMA, que volvió a cruzar hacia arriba, que se empezó a mover de nuevo hacia arriba. ¿Qué puede suceder? Que esto sea un 1, 2, 3, ¿sí? Como lo dijimos anteriormente, ¿m? Y que el precio decida finalmente moverse hacia abajo, lo cual nos daría entonces una clara tendencia hacia abajo con una entrada en esta zona, ¿sí? Esperaríamos un 1, 2, 3 en esta zona para entrar. Esto yo creo que la semana que viene nos va a dar más que tiempo para verlo, probablemente dentro de 2 semanas veríamos estos cambios. En el caso del precio romper hacia arriba, voy a borrar esta línea, lo mismo que antes, esperaríamos un 1, 2, 3 en esta zona y vamos a ver cuál es entonces un poco más de lo mismo, ¿no? Tenemos realmente mucho margen. Por un segundito, por favor, que esto me gusta hacerlo en vivo. Por aquí donde tendríamos una zona que vemos que el precio ha rebotado varias veces, sí, ha actuado como soporte, también desde el año 2003, con más de 500 pips de margen. O sea que si el precio se mueve hacia arriba, tendríamos, igual que en el par anterior, mucho margen para entrar hacia arriba, y si el precio se mueve hacia abajo, bueno, tenemos un cambio de tendencia claro, ¿sí? En principio ya lo tenemos aquí, voy a borrar un poco todas estas líneas para no confundir, un segundito. En principio lo que tenemos aquí es un máximo inferior que ha tocado 3 velas y que no se quiere mover de esta zona. Si rebota hacia abajo ya tendríamos una primera señal de cambio hacia abajo. Esperar entonces a ver qué pasa durante la semana, si el precio rompe hacia abajo y nos da una entrada, o como dije antes, si el precio se rompe hacia arriba, una entrada un poco más riesgosa porque el precio se viene moviendo y perdiendo fuerza. Pasamos al euro-yen, y el euro-yen nos dio una visión bastante parecida, con una cuña en esta zona. Se generó en el nivel de 4 horas mucha resistencia, con un montón de velas que tocaron esta zona y no la pudieron atravesar, y el precio ha de golpe atravesado con mucha fuerza, como podemos ver aquí en nuestras velas Heiken Ashi, que no tienen cola, no tienen sombra en la parte de abajo, lo cual implica un movimiento muy claro. Como podemos ver, en prácticamente menos de un día se ha movido más de 200 pips. ¿Qué puede suceder aquí? Que el precio se siga moviendo hacia arriba. Esperaríamos un retroceso por aquí, con una entrada de acuerdo al sistema Vantage en esta zona. Vamos a ver entonces cuál es la próxima línea de resistencia. Igual que los pares anteriores, están alcanzando todos estos pares unos máximos históricos. Hay que ir con cautela con esto porque el precio puede querer empezar a moverse hacia abajo. Pero bueno, en el caso de tener una entrada alcista, tenemos más de 1200 pips. Igual que los pares anteriores. A esperar entonces a ver qué sucede en nuestro querido nivel de 4 horas, si esto implica un 1, 2, 3 hacia arriba, o si el precio en algún momento, ya que nos rebotó aquí, ¿sí?, decide retroceder. Es un poco precoz decir esto, porque hasta ahora lo que vemos es que el precio ha roto esta zona de resistencia y se está moviendo hacia arriba. Idealmente, ¿qué nos gustaría que sucediera? Que el precio rebote y utilice esta, perdón por esto, utilice esta línea de resistencia tan fuerte como soporte para rebotar hacia arriba y dar una entrada alcista, ¿sí? Esto sería ideal. Vamos a ver qué sucede entonces. Esto era entonces el par euro-yen, y con esto terminamos los pares yen. Me voy a mover ahora a el OSI, que tantas ganancias nos ha dado últimamente. El OSI se ha movido un poco de forma extraña. Vamos a hacer un poco el análisis en principio, para los que no nos vieron las semanas pasadas. En el nivel semanal, luego de romper esta zona de movimiento lateral, con una volatilidad tremenda que se ha movido más de 1500, 1600 pips, ha tenido un retroceso, con un 2-3 en esta zona y volviéndose a mover hacia abajo. O sea, en el nivel semanal la tendencia es claramente, sigue siendo hacia abajo, ¿sí? El precio rebotó de libro para el sistema Vantage en el nivel semanal sobre el EMA 200 y se ha movido desde hace 3, 6, 7 semanas hacia abajo ininterrumpidamente. En el nivel diario tuvimos un poco más de lo mismo, con un par de retrocesos. Recuerdo que hubo entradas de nuestros alumnos en esta zona
¿sí? En estos 1, 2, 3 de aquí, por ejemplo, que es una entrada muy buena porque se movió con mucha fuerza, dando toda esta ganancia. En el nivel de 4 horas vamos a ir, que hay muchas líneas marcadas. Lo que ha sucedido es que el precio, luego de romper este 1, 2, 3, se movió con mucha volatilidad hacia abajo. Vemos aquí un movimiento de casi 250 pips sin retroceso. El primer retroceso sucedió apenas sobre el nivel del EMA 12 y luego hemos tenido una zona de soporte triple o cuádruple en el que el precio no ha podido romper, ¿sí? Y luego ha vuelto a romperla para generar otra zona de soporte muy marcada en esta zona. El precio no ha podido romper estas dos zonas y a la vez esta tendencia bajista ha respetado la línea. Como podemos ver, el precio por arriba ha tocado, vuelto a tocar 3, 4 veces hasta ahora. En síntesis, ¿qué tenemos? Una formación de cuña interesante aquí, ¿sí? Si extendemos estas líneas las vemos aquí. Las formaciones de cuña nos invitan siempre a esperar a ver qué sucede con el precio, si rompe hacia arriba o si rebote y rompe hacia abajo. Si el precio rompiera hacia abajo, entonces tendríamos una entrada aquí en el OSI, un poco lo opuesto que veíamos en los pares anteriores. Nos interesaría que el precio rompa esta zona de soporte tan marcada, rebotara en esta línea, que es lo más típico, y el precio empezara a actuar como resistencia, dándonos un lugar para esta entrada bajista. En caso de que el precio se mueva hacia arriba, bueno, lo de siempre, no habría problemas. Tendríamos entonces una ruptura interesante hacia arriba, pero teniendo en cuenta que tenemos una zona de resistencia aquí muy marcada por la tendencia, la línea de tendencia diaria, y a su vez el EMA 200 que se viene moviendo casi paralelamente a esta línea de tendencia, nos marcarían aquí una zona en la que el precio puede rebotar. Yo apostaría más para una entrada en el caso de que el precio se mueva hacia abajo. Vamos a esperar entonces qué sucede durante la semana para el OSI. En el caso de que se mueva hacia abajo, tenemos aquí una línea de rebote posible, que yo diría que estaría a 180 pips, nos daría más que margen para movernos. A esperar a ver qué sucede con este par entonces. Y cerramos con oro, que es un par que a nosotros nos gusta negociarlo en el nivel diario. ¿Qué está sucediendo con el oro? Bueno, luego de este rebote en la zona de línea, vamos a ir un poquito aquí, de la línea, este rebote en la zona de la línea de tendencia semanal. La línea de tendencia semanal nos está marcando claramente entonces que la tendencia sigue siendo hacia abajo. Decía entonces luego que el precio ha retrocedido y ha rebotado. Aquellos que hacen trading de rebote, a mí honestamente esto se me ha pasado. Los que les gusta entrar en esta zona con muy poquitos stop loss han tenido una ganancia enorme en esta zona, pero luego tuvimos un retroceso y ahora parece que el precio se está estancando en esta zona. ¿Qué nos resta esperar? Estos últimos 4 o 5 días el precio ha rebotado todo el tiempo sin poder pasar esta zona de 1216.3, más o menos 1216 el precio, ¿sí? 1216-17. Y no ha podido superar entonces, decíamos, esta zona de soporte. Lo que nos queda esperar es ver si el precio se decide a rebotar, a atravesar esta zona de una vez, generando un 1, 2, 3, lo que nos daría una entrada muy interesante hacia abajo, teniendo en cuenta que apenas ha habido un par de retrocesos muy pequeñitos anteriormente, ¿sí? En el caso de que haya entonces una tendencia hacia abajo que atraviese esta línea de soporte con un retroceso luego, bueno, tendríamos una posible entrada bajista muy interesante en oro, ¿sí? Con un primer zona de soporte en esta línea de acá de 1172. A esperar a ver qué sucede. En caso de que esta línea de soporte siga impidiendo y el mercado decida moverse hacia arriba, bueno, podemos tener una entrada de rebote aquí muy interesante hasta esta línea de aquí, o esperar entonces a ver que haya un 1, 2, 3 que nos permita tener una entrada alcista. Esto es un poco el panorama de lo que yo veo para oro. Como lo miramos normalmente en el nivel diario, vamos a tener que esperar unos cuantos días antes de que el oro nos diga qué es lo que está pensando hacer, teniendo en cuenta además que las velas del oro no tienen demasiada volatilidad. Es un par que no suele dar saltos en un día de demasiada volatilidad.
Entonces tenemos estas dos opciones, a ver si rompe esta línea de soporte hacia abajo dándonos una entrada, o si el precio rebota, esta línea de soporte hace que el precio alcista decida moverse hacia arriba, lo cual nos daría en principio un cambio de tendencia, una entrada interesante hacia arriba. Pues bien amigos, esto es todo por esta semana. Nos vemos en los cursos en vivo durante la semana. Y si no, la semana que viene, si no hay ninguna actualización durante la semana, en nuestro próximo panorama. Un abrazo, nos vemos.